Hola, hola, buenas tardes. Sí, son tardes. Pues hoy les voy a compartir los hábitos que yo descubrí de las personas que viven en la península de Nicoya, aquí en Costa Rica, que son consideradas pues las personas más longevas y más felices. Justamente se le denomina Blue Zone, que en el mundo identificados solo existen 5. Este video lo tenía programado hace varios días, pero la verdad eh, he estado ocupada y hasta ahorita me saqué el tiempo para compartirles acerca de lo que he estado aprendiendo estos días en Costa Rica. Estoy muy contenta porque sé que la mayoría de la gente que me está viendo pues es de México. Sí tengo algunos amigos de otros países, pero en realidad lo que a mí me motiva bastante es siempre aprender lo mejor de cada lugar a donde voy para compartir todo lo positivo con las personas o con el mayor número de personas que voy conociendo. Y pues les voy a compartir ya súper rápido los hábitos. Esta vez sí lo anoté porque me di cuenta que la vez que les compartí acerca de lo que aprendí cuando fui a Estados Unidos y de toda la contraparte que nosotros podemos rescatar todavía como mexicanos, valores en la familia, la forma tan especial que tenemos de la gastronomía mexicana, tan sana. También les hablaba de la parte tan importante de justamente ser conscientes en que las fronteras las hemos puesto nosotros mismos como sociedad. eh, Lamentablemente pues el sistema eso busca, ¿no? Como dividirnos, pero depende de nosotros estar unidos, porque al final de cuentas eh, todos venimos del mismo lugar, todos estamos constituidos por los mismos elementos, por los mismos átomos y a final de cuentas depende de nosotros rescatar toda esta parte tan importante de la sociedad, que es justamente volver a unirnos, sanarnos a nosotros mismos primero y evidentemente ir compartiendo esta sanación que se busca justamente ahora, eh, compartiendo este tipo de información. Entonces, ahora sí anoté lo que les voy a compartir para no tardarme tanto y porque me gusta platicar bastante, entonces me salgo mucho del tema y demás. Entonces, estuve una semana y media en Nicoya y estuve moviéndome a algunos pueblos aledaños. Y ahí, bueno, aquí en Costa Rica a los estados se les dice provincias. Entonces, hagan de cuenta que yo fui, no sé, a Veracruz o a un estado de México. Y la provincia se llama Guanacaste. Entonces, en ese estado hay muchísima gente que vive más de 100 años. Y para ellos es normal. O sea, para ellos es normal encontrar a esta gente tan mayor en buenas condiciones. De verdad que a mí me sorprendió bastante. O sea, en las entrevistas que yo iba haciendo, yo me sorprendía bastante porque decía, es que no puedo creerlo, no puedo creerlo. Seguro ustedes ya vieron algún video que subí hace rato de la señora de 95 años bailando y todo. Y bueno, pues eso no es nada. O sea, tienen una lucidez mental que de verdad que hasta me hacía sentir mal porque entrevisté a otro señor, como él tenía tiene 97 años y me dijo los números de teléfono de sus hijos de memoria, me dijo muchísimas cosas de memoria. Y imagínense, tiene 97 años, entonces yo era como de no te pases, ¿no? Qué oso. A mí de repente se me van las cosas y así. Y también esta parte que escuchan muy bien, o sea, hablan muy bien, tienen muchísima energía. Entonces eso a mí me sorprendió bastante y por eso es que yo quiero compartirles como los hábitos que yo pude canalizar. Yo a ellos les preguntaba como qué comían, a qué hora se levantaban, cómo los trataban sus papás cuando eran chiquitos, qué tipo de actividades hacían, qué valores les enseñaban desde chiquitos cuando eran bueno, cuando estaban bebés o así desde niños, ¿no? Valga la redundancia. Entonces ellos me contaban.
Y ya lo más importante, que yo rescaté de esas entrevistas y de los pueblos que fui a visitar y que conviví con gente de Guanacaste que, la verdad, la mayoría de la gente aquí en Costa Rica es súper amable, son súper cariñosos, no sé, es un país muy bonito, muy bonito. Eh, y bueno, yo solo he conocido dos países con este, ¿no? Estados Unidos y Costa Rica. Definitivamente me quedo mil veces con Costa Rica, ¿no? Yo siento que a Estados Unidos vamos más como por la parte bueno, yo por curiosidad, ¿no? Y de saber por qué tanta gente quiere ir muchísimo a Estados Unidos y demás. Y yo llegué a la conclusión de que es justamente porque eh, pues la mayoría de la gente nos estamos dejando guiar por la superficialidad, ¿no? Por los lujos que hay, los edificios y toda la parte que nos venden en el cine, en la televisión, en la moda y demás. Pero en realidad, si ustedes se ponen a ver como a grandes rasgos, la gente de Estados Unidos vive muy poquito, tienen muy poquita calidad de vida. El tiempo que yo estuve ahí me di cuenta que justamente los valores se han perdido muchísimo, hay muchísima discriminación. Hay cosas que sí, pues a mí como mexicana me sacaban de onda. Yo no les conté en el último video, pero las personas en Estados Unidos mayores ya saben que se van a ir a un asilo, ya saben que van a ir a parar a un asilo. Entonces es muy triste porque hay justamente este cimiento familiar ya se ha perdido definitivamente. Y aquí en Costa Rica está muy marcado esto. Y justamente en la provincia de Guanacaste es donde está muchísimo más marcado. Y es lo que les voy a compartir. Entonces, como ya tengo aquí la listita, va a ser más rápido y espero no salirme tanto del tema porque de repente me pongo a contar cosas. Entonces, bueno, lo primero que yo identifiqué es que ellos cuidaban muchísimo sus ciclos de sueño. Ellos me contaban que se tenían que dormir entre 7 u 8 de la noche a más tardar, porque así eran sus hábitos normalmente. Normalmente ellos se regían justamente por la posición del sol y ellos sabían que al ponerse el sol, ellos, igual que los animalitos, ya tenían como que ir a resguardarse y a descansar. Entonces ellos dormían justamente como a esa hora y se levantaban entre 5 o 6 de la mañana para empezar sus actividades. Pero si ustedes hacen cuentas, ellos dormían entre 8 o 10 horas. Entonces ellos me decían que justamente levantarse a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, no era ningún problema para ellos. O sea, ellos se sentían súper bien y con una pila muy buena. Y ahí entro yo a explicarles por qué pasa esto. Nosotros tenemos un reloj biológico interno. Y si nosotros cumplimos con este reloj biológico y nos sincronizamos con el reloj biológico, el cuerpo funciona de una manera extraordinaria y es muy difícil que te sientas cansado, que te sientas... tiene mucho impacto en las emociones también. O sea, si tú cuidas tus ciclos de sueño, también ayuda a que tú disminuyas, por ejemplo, niveles de tristeza, de ansiedad, de estrés. Y entonces, bueno, esa es la parte de ciclos del sueño. Ya no me voy a salir tanto del rango. Ahora, la alimentación. La alimentación de antes, justamente yo hice una lista acá de lo que la mayoría de las personas en Guanacaste comen. O todavía comen, pero antes, o sea, la diferencia es que antes no había ningún transgénico. Esa es la gran diferencia, que antes la tierra era, como ellos me dicen, antes no tenías que ponerle nada a la tierra para que algo creciera, nada. Y ahora la tierra está tan enferma porque nosotros la hemos enfermado que le tienes que poner más fertilizantes y cada vez más para que te pueda crecer una planta. Entonces, antes no. Esa es la primera cosa tan importante, ¿no? Que sus alimentos no llevaban ningún tipo de químico sintético. Ahora, la lista de los alimentos que ellos comían es frijol, arroz, maíz, el maíz, sobre todo el maíz morado o negro, como le llaman en algunas partes de México, porque justamente este tipo de maíz por el color
representa unos tipos de antioxidantes y de elementos bioquímicos que ayudan al cuerpo a reestructurarse más fácil y tiene también efectos anticancerígenos. Asimismo, ellos me mencionaban, de verdad, esto igual me quedé súper impactada. Bueno, la mayoría de las personas que me conocen saben que no como carne y ellos me decían que justamente o sea, el consumo de carne que ellos tenían era muy bajo, muy bajo, demasiado bajo. Ellos comían como una vez a la semana carne. Y ahora, a la edad de, porque la mayoría de las personas que yo entrevisté son mayores de 90 años. Entonces, ellos ahora no comen nada de carne, nada. Y ellos mismos dicen que ni se les antoja ni nada, porque ellos no tuvieron ese hábito de comer tanta carne como ahora. Esa es la parte de alimentación orgánica y como los alimentos que comían más. Ahora, la otra parte tan importante, el agua. Nosotros somos de 70 a 80% de agua, depende de si eres hombre o mujer y obviamente dependiendo de tu composición corporal. Pero en general, si tú sabes que eres mayoría de constitución el elemento agua, es evidente que necesitas agua para que tu cuerpo funcione bien. Entonces ellos no sabían como esta parte científica, pero lo hacían por inercia. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas personas tenían muchísimo trabajo físico. Los hombres todos se dedicaban al campo, todos al campo o a la ganadería. Ellos trabajaban la tierra o cuidaban animales y de ahí mismo es que ellos podían intercambiar esta parte de los alimentos, porque antes no existía la moneda ni nada. Entonces ellos me comentaban que hacían trueques. De hecho, hasta la fecha lo siguen haciendo. Igual que en México, pero en México pues es en algunas partes, ya saben, como muy aisladas de las ciudades, ¿no? Y aquí justamente ellos rescataban bastante la parte del trueque. Y entonces como que los campesinos compartían con los ganaderos y ya los ganaderos les daban como de lo que ellos sacaban leche, hacían quesos y cosas de este tipo. Y justamente el agua que les mencionaba tan importante, pues o sea, era agua que no estaba para nada contaminada. Era agua de manantial, que justamente ellos no se preocupaban porque tuviera algunos otros agentes externos. Y lo que me decían algunas señoras es que justamente sus mamás lo que hacían era hervir el agua. Y yo le pregunté a una señora, ¿y usted sabe por qué su mamá hervía el agua? ¿Usted alguna vez le preguntó? Y ella me decía, no, yo nunca pregunté a mi mamá, pero pues como yo lo aprendí, yo lo seguía haciendo. Y pues qué buena técnica, porque evidentemente, pues justamente uno nunca se puede librar de contaminación cruzada o algún otro tipo de bacterias o etcétera. Pero la gente era tan sabia, a mí eso me da muchísima curiosidad y de verdad que daría mucho por, no sé, por encontrar un libro o algo o un historiador que se dedique como a preguntar a las personas de antes cómo es que sabían tanto acerca de la naturaleza y de la y de la sincronía que tenían con los ciclos y no sé, tan hermoso, tanta sabiduría que tenían nuestros ancestros. Y ahora es nuestro trabajo rescatarlos. Entonces, ahora la otra cosa, aparte que el agua que tomaban era súper limpia, es que justamente todas estas personas de esta provincia de Guanacaste, bueno, la verdad todo Costa Rica, o sea, saben que la familia es el cimiento de la sociedad, ellos lo tienen muy claro, muy claro. Y la verdad que yo pues siempre estoy comparando, ¿no? O sea, pasa incluso nada más cuando uno sale, no sé, en el propio estado y cambias de región y hay mucha cultura en México y dices, wow, es que en mi región esto es diferente y aquí es diferente. Entonces imagínense en otro país, todo el tiempo es inevitable que yo esté comparando, ¿no? Entonces, aquí las personas, en lugar de irse de la comadre o del compadre o así como en otro tipo de actividades sociales, sus actividades sociales son con sus familias. O sea, ellos prefieren invertir su tiempo
en sus hijos, en sus papás, en sus hermanos, y son muy unidos. Y yo me quedé mucho con una frase que me compartió la señora Lobelia, que la verdad que me encantó muchísimo esa señora, tiene muchísima energía y es súper, súper alegre. Ella decía justamente, el mal de uno es el mal de todos. Y ese dicho se lo enseñó a todos sus hijos. Y justamente ella decía, lo importante en la casa siempre era dejarles en claro a nuestros hijos que ellos eran uno y que lo que le pasara a uno de sus hermanos le estaba pasando a ellos mismos. Entonces, cuando yo escuché eso de la señora tan sabia, yo dije, wow, ¿cómo es que te va a compartir, o sea, te van compartiendo tantas cosas tan hermosas? Y les digo, es inevitable comparar. Entonces, ellos justamente se dedicaban al hogar y a la crianza de sus hijos. Y justamente yo voy a tratar de subir la entrevista que le hice a la señora Lobelia, porque es la que más fuerte hablaba, la verdad. Grabé a todos, pero pues no sé, era la que más fuerte hablaba y aparte como que se expresaba más, así como más bonito, como que se le entendía muchísimo más. Y espero que lo puedan ver. Y ella hablaba muchísimo de su papá. Ella es mestiza, su mamá era de Alemania y su papá era un cholito. Aquí, cuando ella me dijo cholito, yo dije, ¿qué es cholito, no? Y es que en México, a los cholitos, le voy a explicar a Edu, porque Edu está conectado y es de Colombia. Entonces, Edu, en México, a los cholitos, como que nos referimos a los vagos, ¿no? Como a los chavos que no hacen nada y que se dedican como a robar o cosas así como de vandalismo, ya sabes. Entonces yo me saqué de onda y le dije, ¿pero por qué? ¿Qué era cholito? Y me dice, pues le llamábamos cholito a un indio 100% de nuestra tierra. Y ella me decía, y él era muy morenito, mi mamá era alemana, era muy güerita, y me empezó a describir todo, con lujo de detalle. Y me encantó porque justamente ella decía, ay, eso me tocó tanto el corazón de verdad, porque decía, la diferencia entre la familia de mi mamá y de mi papá es que la familia de mi papá, por ser cholitos, me decía, siempre eran los más cariñosos, siempre eran los más amables, siempre eran los que nosotros como hijos sabíamos que sentíamos más cariño, sentíamos que recibíamos más cariño, porque como ellos, así decía la señora, porque como ellos eran cholitos, pues ellos eran más buenos y más amorosos. Y yo dije, wow. Y ya, cuando fui a entrevistar a otro señor, él me dijo lo mismo. Porque él es hijo, o sea, es criollo, 100%. Sus dos papás eran indios y justamente me decía lo mismo. Que sus dos padres tenían muchísimo tacto para criarlos, para enseñarles valores, para cuidarlos. Y eso, yo me quedé con esa reflexión porque yo dije, wow, o sea, ¿cómo es que justamente desde la conquista española todo nos fue despojado, hasta nuestros valores, imagínense? O sea, no solo nos fueron despojadas nuestras tierras y la parte material, ¿no? Sino que también nos fueron despojados nuestros valores y las cosas que teníamos tan cimentadas y que nuestros ancestros, nuestros indios, nuestros abuelitos tenían muy claro, que justamente era el valor de la familia, el cariño y el respeto y todos los valores que ellos inculcaban a sus hijos de generación en generación, y que justamente porque la sociedad está dolida, porque estamos siendo sometidos con el sistema gubernamental, político, el sistema educativo, eh, estamos tan sesgados, estamos dormidos, pero nosotros lo estamos permitiendo. Y justamente es el objetivo de mis videos, como yo ir explicando lo que yo voy encontrando al paso de todo lo que voy descubriendo, y es justamente esto, llegar
a una libertad. Y no por libertad me refiero a la económica o ya sabes, sino una libertad mental, una libertad en la que nosotros podamos descubrir realmente de dónde venimos y quiénes somos, y justamente recuperar todo lo que sí era nuestro, y que no justamente es material, sino que todo se desarrolla en valores, en ética, en que volvamos a ser tan unidos como lo éramos normalmente. Y eso a mí me hace ruido todavía, porque hasta la fecha pasa, ¿no? Justamente porque nos dejamos influenciar por todo lo que hay con el marketing y con las redes sociales, y entonces nos dejamos ir con la corriente. ¿Y qué hacemos? Pues de repente estamos discriminando a las personas por su color, estamos discriminando a las personas por su origen, estamos maltratando a las personas, y no nos damos cuenta el impacto que tiene en su desarrollo, y no nos damos cuenta el impacto que tiene en la sociedad, porque es una cadenita. Nosotros, y eso es de lo que les quiero hablar más con este video. O sea, yo les voy a hablar de todos los hábitos que descubrí, que me compartieron, pero todo se centra en esta conclusión, y es justamente el recuperar los valores de la familia, y justamente ser conscientes en cómo nosotros podemos reconstruir nuestra sociedad o destruirla, que lamentablemente ya hemos llegado al borde, pienso yo. Entonces, ya en conclusión, es justamente que ellos cuidan muchísimo y cuidaban muchísimo la base de su hogar, que eran los niños, el cuidado a los niños. Si ellos tenían que enseñarle una nueva actividad a sus hijos, lo hacían con muchísimo cariño, lo hacían con muchísima paciencia, porque sabían que eran personitas que apenas estaban aprendiendo de la vida, y que eran nuevas en todo. Y así como los niños lo aprendían cuando ellos eran padres, entonces también lo enseñaban así. ¿Y qué pasa en la actualidad, no? ¿Qué pasa en la actualidad? Que en primera ya ni les hacemos caso a los niños, en primera. O sea, los niños están siendo ignorados completamente por sus papás. Y así, eso está pasando definitivamente, ¿no? Las mamás, en lugar de darse su tiempo y educar a sus hijos y cuidarlos y amarlos, prefieren estar en la parte, en todo menos con ellos. ¿Y qué pasa? Pues el niño crece sintiéndose solo, sintiéndose ignorado, y para colmo, si le tocan maestros que les destruyen la autoestima, o si les tocan otros compañeros que les hacen bullying y que también les destruyen toda la parte interna que un niño apenas está fortaleciendo, pues olvídate, el niño va a crecer resentido, el niño va a crecer con mucho dolor interno, y el niño va a pensar que eso es normal. ¿Por qué? Porque los niños son esponjitas y van absorbiendo todo, absolutamente todo, aunque no lo digan, lo están absorbiendo todo. Y eso me quedó muy claro, porque justamente hace 3 días, allá aquí en San José, conocí a otra señora que es de Nicaragua, y estábamos platicando, y ella justamente me decía, cuando un niño es maltratado, cuando un niño tiene dolores en su corazón, aunque lo lleves con un psicólogo, aunque trates, porque estábamos hablando de lo que pasaba aquí, porque aquí el gobierno ayuda muchísimo a los niños para estudiar, muchísimo, no saben. O sea, aquí el gobierno les da comidas nivel kinder, primaria, para que los niños no dejen de ir a la escuela. Entonces, a los niños que van a la escuela, en automático ellos ya tienen que comer, o sea, a ellos no les falta la comida. Entonces, en México, pues nosotros sabemos que no pasa eso. O sea, sabemos que si estás estudiando, aunque te vayas sin comer, nadie te va a preguntar si comiste. O sea, eso no pasa. Y es tan lamentable, porque por eso nos estamos yendo de picada como sociedad. Y bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero estábamos hablando de eso. Y estábamos hablando de los niños abandonados y de los niños en la calle. Porque justamente yo estoy como armando un grupo en Oaxaca de jóvenes, para que empecemos a hacer algo ahí.
por los niños de la calle y demás. Entonces ella justamente me decía que aquí hay una institución como el DIF en México, aquí se llama diferente, no me acuerdo del nombre, y entonces ¿qué pasa? Que ellos rescatan a los niños que son maltratados, que son abusados y demás, y entonces como que el gobierno les apoya bastante en educación, en comida, en todo. Pero me decía la señora justamente, aunque tú le pongas un psicólogo, aunque tú le des la comodidad y la parte material que aparentemente necesita, nadie le va a quitar ese dolor de su corazón. Nadie. A menos de que él con el tiempo vaya madurando y se vaya dando cuenta que él puede sanar, pero obviamente estando abierto a querer sanar. Pero hay muchísima gente que crece así, que crece con ese dolor, que crece con ese rencor, y como ya en su infancia vivió tanta violencia y vivió tantas injusticias, que cuando es grande lo repite en automático y no lo ve mal, lo ve como algo normal porque así lo aprendió de niño. Y entonces, ¿qué hace? Trata igual o peor a sus hijos. ¿Y qué pasa con ese hijo? Lo replica y así y así. ¿Por qué? Porque es un ciclo, es un ciclo. Entonces nosotros, justamente con toda esta información, es como muy recomendable que vayamos haciendo conciencia de cómo es que nosotros como sociedad podemos cambiar nuestra salud física, emocional, mental y espiritual. Y justamente cuando lleguemos o en la transición de estar llegando a este equilibrio, lo vayamos compartiendo. Porque a final de cuentas, si no lo, yo pienso, ¿no? Que si no lo compartimos, pues el efecto no es tan grande como se quisiera. Entonces, pues eso es en conclusión. Que yo me doy cuenta, otra cosa que me doy cuenta muchísimo, es que el machismo en México es muy marcado, muy marcado. Aquí, os estábamos hablando de eso porque, bueno, muchas personas que me conocen saben que yo no crecí con ninguna figura paterna porque mi papá dejó a mi mamá embarazada. Y pues que se chingue, ¿no? Y ya, como si nada. Pero aquí no. Aquí en Costa Rica, si alguien deja embarazada a una mujer y la quiere abandonar, la mujer lo único que hace es meter la demanda y el gobierno en automático manda a llamar a la persona y tiene que pagar una pensión. Y si no la paga, lo meten a la cárcel. No hay más opciones. Solo hay dos, ¿no? ¿Y qué pasa en México? Pues hay personas que lo hacen y como si nada. O sea, se andan como si nada y eso pasa muchísimo porque estoy segura que no soy la... Yo conozco a muchas personas en mi situación que nunca tuvieron una figura paterna y que justamente sus papás tienen otros hijos con otras señoras y en otros lugares. Y eso está fatal porque ahí también entra el impacto que tiene las estructuras familiares, ¿no? Y eso viene desde casa, porque eso es un tema muy controversial, pero hemos llegado a la conclusión también de que eso se va cocinando desde la casa. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres, como hemos visto tan marcado el machismo, las infidelidades, la violencia en el hogar, los golpes, las palabras tan hirientes, que lo empezamos a ver normal y las mamás empiezan a criar a sus hijos dándoles a entender que no está mal maltratar a una mujer y que es normal que una mujer esté a disposición del hombre. Entonces son como cosas que parecieran simples, pero tienen un impacto tremendo. Aquí, esta parte de la igualdad de género, yo creo que no es tan controversial como en México. No creo, estoy segura. Porque aquí justamente no hay hombres machistas. Aquí los hombres cocinan, aquí los hombres lavan ropa, aquí los hombres ayudan a las mujeres en la educación de sus hijos. Aquí los hombres adoran a sus mamás. O sea, sus mamás están así como en un altar, ya sabes. Adoran a sus mamás
y justamente por la educación que recibieron de su mamá en cuanto al respeto a la mujer, ellos lo replican por inercia. Ellos ya no piensan, es que sí está bien hacerlo. No, no lo piensan porque ellos desde chiquitos vieron el ejemplo que su papá respetaba a su mamá y que su papá justamente estaba preocupado por ser el proveedor del hogar y por estar y por tratar de que su familia fuera, o sea, sólida y esté bien. Pero lamentablemente en México esto se ha casi perdido, ¿no? Sí se ve, pero incluso es raro verlo. Es raro ver que el hombre justamente se complemente tan bien con su esposa o con su mujer y que entre los dos saquen adelante a sus hijos, ¿no? Entonces, como yo les decía, o sea, sí es importante la parte material, el alimento, la ropa y demás, pero lo más importante es los valores y los cimientos de casa. Eso es lo más importante y lo que yo he rescatado aquí, que la verdad que aquí los feminicidios, cero. O sea, aquí no. Eh, Aquí está, ay, no sé, es como, de verdad es como otro mundo completamente diferente. Pero eso habla mucho de los valores, o sea, es que no hay otra, ¿no? Eh, por qué un chavito se va a poner a robar cosas que no son suyas si sabe y tiene bien claro que aunque no tenga tantas cosas materiales, tiene lo indispensable en su casa, que es amor, respeto y por lo menos un plato de comida? No lo va a hacer. Pero lamentablemente en México hay tantas familias fracturadas que los niños, de verdad, o sea, yo conozco personas que aunque no necesiten robar o meterse en narcotráfico, lo hacen aunque no necesiten el dinero o la plata, como le dicen acá. Aunque no lo necesiten, se meten. ¿Por qué? Porque se sienten vacíos, porque no tienen el respaldo familiar, porque no tienen tantas cosas que no se pueden tocar ni sentir, pero son tan importantes. Y que es lo que tenemos que rescatar en la sociedad mexicana: la familia, los valores, la unión, el respeto, la tolerancia. Eso es la base. Y como yo les decía, y espero que se queden con esta frase, el mal de uno es el mal de todos, tanto para la familia como para otras personas. Porque también eso rescaté muchísimo de este lugar, que aunque no seas de su familia sanguínea, ellos te quieren como si fueras familia, porque ellos saben, saben que no sé, yo la verdad todavía no entiendo bien eso, porque para mí es tan raro verlo en tantas partes de Costa Rica, pero ellos si pueden ayudar, lo hacen, ellos no lo piensan, no son egoístas. Pero bueno, me estoy adelantando porque tengo aquí la lista. Bueno, ya les hablé de los valores, de la familia y ahora también esta parte de cómo administrar las emociones. Eso me he dado muchísimo cuenta. Porque de repente, bueno, yo conviví con una familia que es de un pueblo que se llama Barillal y ellos son muy sencillos materialmente, pero como familia están súper ricos porque ellos todo el tiempo están alegres, todo el tiempo están cantando, todo el tiempo están contándose cosas, o sea, y aquí lo anoté, de verdad hasta lo anoté porque yo dije, wow, ojalá que se lleven por lo menos, bueno, de todo lo que estoy diciendo, espero que rescaten muchísimas cosas, pero si rescatan esto, estaría también genial porque en México se da muchísimo que las personas, ya sea amigos o familiares o comadres o lo que sea, se reúnen y su tema de conversación es el chisme. O sea, el chisme. Y de verdad que yo crecí justamente en un ambiente así, ¿no? En el que llegabas y llegaba la tía y, ay, fíjate que esto, y que pasó esto. O sea, puro chisme y para colmo negativo, ¿no? Entonces, tú cuando vas creciendo lo ves como algo normal. Pero yo, por todo las cosas a las que me he metido, descubrí que justamente el chisme es tan negativo que no le haces daño a la persona de la que estás hablando mal, te haces daño a ti mismo.
porque hablar mal de alguien es un reflejo de ti mismo. Enjuiciar mal a alguien es enjuiciarte mal a ti mismo. ¿Por qué? Porque somos espejitos y todo el tiempo estamos reflejando lo que somos. Eso es otro tema muy largo y muy bonito, que cuando yo lo entendí dije, wow, y me he salvado de tantas cosas tan desagradables que ustedes no se imaginan, justamente por eso que ellos hacen acá, y que yo no sé si lo saben, yo creo que no, porque no creo que conozcan tanto la parte cultural de México, pero eso quiero que sí se lleven de verdad. Si se van a reunir con alguien, con su pareja, con sus amigos, con su familia, que su tema de conversación siempre sea en positivo y que si van a hablar de alguien solo sea para hablar bien de esa persona. Y que si esa persona tal vez está teniendo malos ratos o tal vez tomó una mala decisión, recuerden que la empatía es justamente una virtud increíble y que cuando tú te pones en los zapatos de alguien más y te das cuenta que su situación es tan difícil que tú hubieras tomado la misma decisión, porque a final de cuentas somos seres humanos y tenemos errores y a eso venimos, a aprender y a reflexionar de las cosas que hemos arruinado o que hemos hecho mal. Pero nosotros no somos nadie para enjuiciar a las demás personas, no somos nadie para criticar a las demás personas, porque a final de cuentas todos estamos en una lucha constante y a final de cuentas, si recordamos que unos a otros nos podemos ayudar, todo sería más fácil, absolutamente todo, todo. Entonces, ese es otro punto de los que yo anoté, de los hábitos que tienen las personas. Cuando ellos se reúnen, normalmente lo hacen en familia y lo hacen, y su tema de conversación son puras cosas positivas. Que les pasó algo súper chistoso en el viaje tal, que hicieron esto tal día, y que la abuelita sabe hacer esto, y que el niño empezó a decir nuevas palabras, y que si el niño quiere contar un chiste, todos lo escuchan porque el centro de atención son los niños. ¿Por qué? Porque ellos son las nuevas semillitas de esa familia. Y a final de cuentas, si ellos ponen toda esta parte tan positiva para que lo aprendan los niños lo van a replicar en automático y ellos ya no se van a preocupar para cuando estén pasando en la adolescencia y en la pubertad y no sé qué. Ellos ya no, porque saben que los niños lo están aprendiendo. Entonces, eso es la parte. Ellos no hablan mal de nadie, sino que lo que hacen es justamente tener como temas de conversación, como todo lo positivo que puedan. Les digo, yo no sé si ellos lo hacen al propósito, pero de verdad, yo no he escuchado hablar a nadie mal de nadie, ni enjuiciar a nadie. Y eso es muy bonito. Otra cosa es que ellos son muy alegres, muy alegres. Eh, Cuando yo entrevisté a una de las señoras, yo le decía, y cuando su hija hacía mal las tortillas, ¿usted qué hacía? ¿La regañaba, le pegaba o qué hacía? Y me decía, no, nada. Yo no le decía nada porque yo sabía que estaba aprendiendo y a mí mi mamá nunca me enseñó a golpes, ni me enseñó gritándome ni enojándose. Entonces yo tampoco podía hacerlo y no porque no quisiera, sino porque simplemente no me nacía, era algo que yo no había aprendido y eso para mí no existe. Y entonces me tocó tanto el corazón y me acordé de mi abuelito, porque yo la última vez que fui a verlo, justamente antes de venirme a Costa Rica, me fui a despedir de él y a platicar con él, y él siempre está alegre. Y cuando hemos pasado cosas en la familia tan fuertes y demás, él emocional y mentalmente está muy bien cimentado. Entonces yo le dije, abuelito, ¿y usted nunca se enoja? Le dije, y yo solo una vez he visto llorar a mi abuelito. Y entonces yo le pregunté y le dije, ¿por qué usted nunca se enoja? ¿O por qué usted nunca está triste? Porque mi abuelito, aunque esté enfermo o aunque se sienta mal, y uno le pregunta, ¿cómo está, abuelito? Bien, yo estoy bien. Y siempre dice que está bien. Es una persona muy positiva. Él tiene 80 años y de verdad que a mí me sorprende bastante porque es una persona ejemplar para mí. Pero bueno, me acordé de mi abuelito
porque mi abuelito me dijo exactamente lo mismo cuando yo le pregunté, ¿por qué nunca se enoja, abuelito? ¿Por qué nunca lo veo triste? Y él me dijo, porque mis papás no me enseñaron eso. Mi mamá nunca se enojó, yo nunca vi a mi mamá enojada. Mi mamá nunca me gritó ni me maltrató. Y mi papá, igual, así me dijo mi abuelito, mi papá era serio y todo, pero no era enojón. Nunca fue enojón y nunca los vi tristes, me dijo. Yo los vi morir hasta que estaban muy grandes de edad, pero aunque ellos se sentían mal o estaban enfermitos, yo nunca los vi mal. Y entonces yo me acordé de mi abuelito y yo dije, claro, claro que es tan cierto. O sea, nosotros cómo podemos tomar acciones de algo o contra algo si no lo hemos aprendido. No se puede, es imposible. Y ahí entra el consciente colectivo. Si no lo aprendes en casa, lo aprendes afuera de casa. ¿Y qué constituimos todos? Pues la sociedad, ¿no? Entonces es una chamba de todos absolutamente. Otra cosa que rescaté es justamente la fe. La mayoría de las personas que yo entrevisté, siempre, o sea, de hecho aquí en Costa Rica, todos, yo no he investigado bien sobre qué tipo de religión predomina más aquí y todo, ¿no? Porque la verdad eso de la religión a mí no me interesa. Desde que yo aprendí que en realidad Dios está en todas partes y que Dios no necesita de ningún edificio para que tú estés en comunión con Él, pues mi vida ha cambiado muchísimo y entonces como que la religión, y aparte que la religión también es un sistema de sometimiento, porque también o sea, desde la prehistoria los españoles justamente nos sometieron por medio de la religión. ¿Y qué pasó con todo nuestro conocimiento ancestral y con todo lo que sabíamos de la herbolaria y de cómo las plantitas sanaban a nuestros ancestros y de cómo nosotros estábamos tan conectados con la naturaleza? O sea, de verdad, pónganse a reflexionar. Todas las pirámides que nos dejaron nuestros ancestros, los mayas, todo tan exacto, tan... La verdad que yo todavía no me explico cómo es que tenían tanta sabiduría. Pero imagínense, nos vinieron a quitar todo eso porque la religión decía que si tú te tomabas una hierbita de algo para aliviar el dolor de estómago, era brujería. Entonces, ¿qué hacían? Empezaban a matar a las personas, pero lo hacían justamente por sometimiento. Y a final de cuentas, la religión se volvió en un sistema que también divide a las personas. Porque, ¿qué te dicen de la religión? Te dividen ya por etiquetas, cristiano, católico, musulmán, no sé qué. Y pues bueno, la religión es un temazo, pero en general lo que yo les quiero compartir es que la mayoría de las personas que yo entrevisté que son tan longevas y tan alegres es porque trabajan mucho en su fe, en esta comunión constante con un ser supremo, con Dios, con alguien que justamente tiene el orden de todo y que es inexplicable y que ellos de verdad que lo tienen muy claro. Entonces, de verdad que todas las personas que yo fui entrevistando me decían, muchos me contaron que antes de comer, ellos agradecían los alimentos a Dios y que ellos no podían dormir si no habían agradecido a Dios por el día. Y que al despertar, lo primero que hacían era agradecer ese nuevo día. Entonces, muy bonito toda esta parte de la fe, ¿no? Que es un trabajo continuo y que estas personas lo tienen muy claro. Y aquí, por ejemplo, escuchas hablar a alguien así normal y todo el tiempo te dicen, sí, gracias a Dios. O así como que todo el tiempo recuerdan que justamente, luego dicen, ¿no? Como, ¿te veo tal día? Sí, si Dios lo permite. O sea, pero es como que, ¿no? Como que no, ellos no anteponen sus planes por sí solos, ¿no? Es lo que yo he escuchado como de varias personitas y que es muy bonito porque al final de cuentas, o sea, es evidente que nosotros estamos conformados por un espíritu, por algo que ni nosotros podemos explicar, porque al final de cuentas, pues el cuerpo se va degradando y todo, pero el espíritu sigue ahí
y cuando el espíritu ya no tiene que estar más en este plano terrenal, pues es ahí cuando ya no hay vida y el cuerpo físico pues se degrada y se vuelve a la tierra. Ahora, la otra cosa que yo identifiqué es que justamente ellos están plenamente conectados a la naturaleza. Ya este es el último puntito, porque ya lo demás lo dije platicándoles sobre los valores que tienen en la familia. Entonces ya este es el último punto y es justamente que ellos tienen muy bien cimentada la parte del respeto hacia la naturaleza. Mucho, mucho, mucho. Demasiado. Y eso a mí también me encantó porque yo a pesar de que nací en un pueblo y rodeada de tanta naturaleza y demás, pues nunca me enseñaron a respetar la naturaleza. O sea, para mí era súper normal ver muchísimos árboles, súper normal ir al río y saber que el agua estaba limpia, que la podías tomar, y ir a los árboles y cortar las frutas y demás. Pero nunca me enseñaron cómo a respetar realmente la naturaleza. Y aquí sí lo hacen muchísimo, muchísimo. Aquí tienen políticas, o sea, desde nivel gobierno y evidentemente en el hogar, en donde los residuos se separan. La gente aquí es súper limpia, o sea, tú no encuentras una calle con basura, o sea, no lo encuentras, no puedes. Respetan mucho justamente la parte de la biosfera, los animales. O sea, por ejemplo, yo les digo que me quedé con una familia en un pueblo que se llama Varillal, como de Nicoya, de la ciudad de Nicoya, como súper cerca, como 15 minutos. Y entonces, en las noches, escuchaba así como, porque literal era en la montaña, o sea, la casa de los señores era en la montaña, y en las noches escuchaba como, o sea, un ruido que yo nunca había escuchado jamás, y me espanté horrible porque yo dije, ¿qué será eso? Yo lo escuchaba como una pantera o algo así, ¿no? Y al otro día pregunté, y es un tipo de mono que es de aquí, y entonces me acuerdo que le pregunté a la hija a los señores y le dije a Anabel, le dije, oye, ¿qué es eso que suena? Y ya le hice el sonido, ¿no? Y me dice, son los monitos, dice, son los monos Congo y no sé qué. Y le digo, wow. Le digo, ¿y no es peligroso? Yo le dije, no es peligroso que estén tan cerca de los monos, porque ella me dijo, de la casa solo caminas como 500 o 700 metros y ya los puedes ver, me dijo. Y yo le dije, wow. Y le dije, pero no es peligroso, o sea, no sé, ellos no se meten a sus casas y no sé, le digo, hacen travesuras o algo así. No, me dijo, al contrario, nosotros somos peligrosos para ellos. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, pues es que con toda la parte de electricidad y demás, hay muchos que justamente se han electrocutado y se han muerto y así. Y eso a mí me tocó bastante porque pues en mi pueblo también hay animales como así, ¿no? Como salvajes y así. eh, pero ahí sí es como que no, cuidado, porque, bueno, son animales más grandes, la verdad, son como tigrillos y cosas así, ¿no? Pero me encantó su respuesta, porque yo le dije, no, ¿y no les da miedo? ¿No hacen algo? Y me dijo, no, al contrario, nosotros somos los que los dañamos, los que hemos invadido sus espacios. Y es tan cierto, es tan cierto, ¿no? Recordar que justamente nosotros no podríamos estar vivos si no fuera por la madre naturaleza, no podríamos estar sanos si nosotros no cuidáramos el agua y toda esta parte que de verdad que nos hace falta muchísimo en México de ser conscientes de la basura que generamos al día, la basura que generamos al día, ¿no? Eh, yo justamente como empecé con este rollo desde hace muchísimo tiempo, entonces aparte de que sé que comprar cosas empaquetadas y enlatadas son súper malas para la salud, aparte de eso, pues te pones a pensar a dónde va a ir a parar esa botella o a dónde va a ir a parar esa bolsa de plástico. Entonces cuando te pones a pensar en eso es como de, wow, sí. Entonces lo piensas ya mejor 3 veces y mejor ya no lo adquieres porque a veces de verdad que son cosas innecesarias. O sea, innecesarias. ¿Se imaginan cuántas botellas de plástico podríamos evitar mandar al mar
si de verdad solo nos atreviéramos a cargar un bote, un bote que se pueda reutilizar y solo llenarlo de agua en casa y salir y llevarte el bote y no estar comprando botella tras botella tras botella. Y se han puesto a pensar en que si quieren, por ejemplo, en Oaxaca, que venden muchísimo los esquites, que te lleves tu topper o tu termo o lo que sea y pidas que te pongan ahí el bendito esquite para que no estén tirando tantos vasos de unicel. O sea, son muchas cosas que de verdad tenemos que empezar a adoptar. Y tenemos que dejar el qué dirán. Tenemos que hacer a un lado, ay, ¿cómo me voy a ver con mi bote? Ay, ¿cómo me voy a ver con mi topper? ¿Cómo me voy a ver? O sea, que te valga, porque al final de cuentas tú estás por lo menos evitando que esa basura vaya a parar al mar o vaya a parar a otro tipo de biosfera que a final de cuentas somos nosotros, porque si los animalitos están mal, las plantas están mal, todo lo que comemos también va a estar mal. Y por ende, nosotros vamos a estar mal y por eso es que hay tanta enfermedad. Entonces, ¿cómo lo vamos a evitar? Justamente tratando de sanar toda esta parte de la biosfera, de la naturaleza, de los animales, y por ende lo vamos a hacer con nosotros. Y también lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Recordar que la salud en nuestra familia, no solo física, sino salud emocional, mental y espiritual, es lo que va a hacer que la sociedad se levante y vuelva a despertar. Yo justamente platicando con el ingeniero con el que estoy trabajando sobre agroecología, me decía, no, Zaida, es que México es un imperio. Y sí, de verdad que sí. Y yo lo he rectificado en otros viajes que he hecho. Y justamente México, porque está dormido. México es un león dormido definitivamente, como lo dije la última vez. Y si México empieza a despertar, y si México empieza a unirse de nuevo, a ser más solidarios, a dejar de ser controlados por tantos sistemas, nosotros podemos retomar las riendas de nuestra sociedad, de nuestra sanación, de seguir ayudando y compartiendo. Aquí me encanta porque si, por ejemplo, hace rato me fui a correr en la mañana y en México, o bueno, por lo menos en donde viví más fue en Oaxaca y en Puebla. Entonces me iba a correr o así y ya sabes, ¿no? Como que tú vas corriendo y viene alguien corriendo del otro lado y entonces como lo que hacíamos en México y bueno, yo por inercia es que pues ignorar a las personas, ¿no? O sea, como normal. Pero aquí las personas, o sea, digo, es como, no tengo tanto tiempo aquí, pero por lo menos el poco que llevo es como que las personas te sonríen y aunque no te conozcan te saludan como súper amables y demás. Y de verdad que no es difícil, no es difícil, es simplemente ser amables, ser tolerantes y ser lo más empáticos posibles, porque a veces nos guiamos mucho como de los primeros, no sé, como las primeras impresiones de las personas, pero pues a veces no sabemos todo lo que cargan las personas o todo lo que han tenido que pasar a lo largo de su vida, ¿no? Tantas pruebas y demás. Entonces, pues es mejor ser empáticos y seguir adelante como de la manera más bonita, más adecuada, más pacífica, porque justamente cuando tengamos en cuenta todo esto, la paz va a volver a nuestros hogares y a nuestra sociedad y a nuestro país y a nuestro continente y por ende al mundo, ¿no? Y se oye así como un sueño súper lejano y demás, pero ya está pasando. Ya está pasando y muchísima gente ya se está dando cuenta y, y justamente porque ya quieren una respuesta, ¿no? Porque se preguntan por qué tanta depresión y por qué tantos suicidios. ¿Y realmente vale la pena el término de ser exitoso? De tener tanto dinero y tener lujos y tener casas, cuando al final de cuentas por dentro estás vacío y por dentro te estás muriendo y te estás pudriendo y estás sintiendo que la vida no vale nada y ni siquiera puedes disfrutar de ningún amanecer y o sea, de las bendiciones tan pequeñas que tenemos día con día y hay personas que no pueden percibirlo porque están muy hacia afuera y se olvidan de lo importante. Entonces, es un proceso tal vez largo,
y demás, pero ya se está dando y yo lo comparto porque finalmente, como yo le he comentado a muchos de mis amigos o a algunos clientes que me piden asesorías personales o en los talleres que he dado y demás, así como esta información a mí me ha ayudado bastante y me salvó de tantas cosas tan fuertes, yo así quisiera hacerlo con muchas personas. Entonces, pues esto es como ya el resumen. Yo creo que otra vez me tardé muchísimo, pero bueno, pues a final de cuentas yo sigo como lo que me dicta el momento o mi corazón, y entonces pues lo hago con mucho cariño, la verdad. Y ya hoy me tomé el tiempo para hacerlo, y pues espero que la información les ayude bastante, y bueno, pues que tengan bonita tarde.